Ante las situaciones de horror, los católicos, como todo ser humano, podemos muchas veces quedarnos sin palabras, y yo creo que el asesinato por decapitación de 21 cristianos de Egipto, una noticia que ha sido completamente ya confirmada a estas alturas, porque los hermanos que han estado siguiendo estas noticias saben que aparentemente se trataba de una amenaza o de una especie de bulo, de rumor en la red, ¿no? Pero ahora nosotros sabemos que es una realidad porque la situación ha sido confirmada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Egipto también ha confirmado esta realidad y finalmente el Papa Francisco ha expresado su profundo dolor por la situación, ¿no? Como saben ustedes, el Estado Islámico controla básicamente una zona muy importante del Estado de Irak, y debido a la crisis interna producida por la rebeldía contra la dictadura del presidente Assad en Siria, también el Estado Islámico ha ingresado al territorio donde existen conflictos, porque contra el gobierno del presidente sirio se levantaron no solamente grupos demócratas, sino también grupos extremistas que son peores que él, ¿no? Porque él por lo menos ha impuesto una dictadura seglar, laicista. La razón por la cual ISIS ha asesinado a estos cristianos es única y exclusivamente porque son cristianos y porque se los ha encontrado en Siria. Un detalle para que ustedes entiendan. Normalmente las comunidades cristianas no católicas de Oriente, es decir, aquellos hermanos que nosotros consideramos como simplemente cismáticos, no heréticos, como pueden ser con el caso de los protestantes, son comunidades nacionales, es decir, que originalmente tienen grupos o una presencia muy fuerte en algunos países, ¿no? Y por eso se les reconoce también por su país de origen. En este caso, los coptos ortodoxos son, porque existen coptos, es decir, que practican la misma tradición litúrgica, que son católicos, que son muy pequeños, pero la mayoría de los coptos ortodoxos viven actualmente entre Egipto y en el llamado Cuerno africano, ¿no? Es decir, especialmente, particularmente en Etiopía, y este es el lugar donde viven los coptos egipcios, los coptos ortodoxos egipcios. Pero una comunidad importante de coptos ortodoxos egipcios viven en Siria, porque en Siria recordemos que se encuentra la antigua Antioquía, una de las famosísimas sedes de los grandes patriarcados del Oriente. Antioquía fue destruida y arrasada muchísimas veces. Hoy en día se la conoce con el nombre de la ciudad de Alepo, ¿no? Y este sigue siendo el centro histórico tradicional fundado por el mismo San Pablo como sede de varios patriarcados de las distintas iglesias orientales no católicas. Incluso es también el patriarcado de un par de nuestros ritos orientales que, siendo católicos, encuentran sin embargo allí su sede, ¿no? Primero se difundió el video de esta decapitación.
y el video lleva un título que es Un mensaje firmado con sangre a la nación de la cruz, ¿no? Y estos grupos de miembros del Estado Islámico están junto a 21 cristianos egipcios. A ellos los han vestido con ropa naranja. La razón de la vestimenta de la ropa naranja es que, como saben ustedes, los prisioneros fanáticos islámicos que se encuentran en la prisión de Guantánamo son vestidos como los criminales comunes, y como corresponde, con el traje naranja. Y ellos, como venganza, a los rehenes, a las personas que han capturado, y en este caso a los cristianos, los visten con este traje naranja, ¿no? Uno de los asesinos afirma en inglés, dice: pueblo, recientemente nos vieron en las colinas de Sham y la tierra de David, cortando cabezas que han cargado con la cruz durante mucho tiempo, llenos de pesar contra el Islam y los musulmanes. Hoy estamos al sur de Roma, en la tierra del Islam, en Libia, enviando otro mensaje. Justamente estos asesinos luego dicen, ¿no?, mostrando toda la sangre derramada de haber asesinado, degollado a estos 21 cristianos. Y dicen: ocultaron el cuerpo de Osama Bin Laden en el mar. Nosotros juramos por Alá que lo mezclaremos con vuestra sangre. Y la idea son justamente una represalia que no tiene mucho sentido, sino que todo lo que se hace es atacar a Occidente, que, como saben ustedes, el Estado Islámico y Al Qaeda también, porque este era el lenguaje de Osama Bin Laden, es llamarnos los cruzados, ¿no? Y los cruzados podrían llamar a los católicos, pero hay naciones absolutamente paganas, totalmente renegadas del cristianismo, y que sin embargo ISIS o el Estado Islámico en su locura siguen llamando cruzados. Y esto lo hacen por razones fundamentalmente no solo de ignorancia, sino también de propaganda, ¿no? Al comienzo se creía que este era no se confirmó el video, sobre todo la decapitación y la quema de algunos niños entre ellos. Pero en el video que ha soltado el Estado Islámico se observa a varios cristianos que están rezando antes de morir, y varios de los verdugos les gritan cruzados como insulto, ¿no? Egipto que es de mayoría musulmana, ha declarado que este es un atentado contra la nación, ha declarado 7 días de luto, y también se ha sumado, por lo menos emblemáticamente, a la coalición que ha atacado las regiones donde predomina el Estado Islámico. Así lo anunció Egipto, por lo menos, ¿no? Pero yo creo que esto nos deja claras algunas cosas, y en primer lugar la inminencia en la que se encuentran nuestros hermanos cristianos de manera masiva de ser asesinados inocentemente. En segundo lugar, de comprender que el hecho de que estos cristianos son asesinados simplemente porque son cristianos, ya no por razones políticas. En tercer lugar, nos refuerza la claridad con la que tenemos que comprender que estas equivalencias que ha querido establecer el presidente Obama al querer comparar lo que pasó con los cristianos en el pasado como cruzados, ¿no?, o con la Inquisición, porque lo dijo recientemente en un discurso, y pretender establecer una equivalencia moral entre algunos de los episodios trágicos que pueden existir en la historia del cristianismo,
o algunos episodios actuales de personas desquiciadas que dicen actuar en nombre de Jesucristo, no existe simplemente punto de comparación. Algunos intelectuales que han tratado de defender a Obama y defenderlo obviamente desde simplemente el fanatismo anticristiano, el fanatismo anticatólico, han señalado algunos grupúsculos que existen hoy en día, como el Ku Klux Klan, por ejemplo, que es básicamente una organización racista y anticatólica. Y dicen defender el ideal de el Estados Unidos puro, fundamentalmente blanco y protestante, ¿no? Entonces, echan a Jesús de alguna manera en la mezcla. La nación aria también, Aryan Nation en Estados Unidos, tiene cosas parecidas. Pero realmente hay que ser una persona con un odio particular al cristianismo y al catolicismo, y sobre todo un odio a la verdad, para decir que hay una equivalencia entre esta locura islámica y la verdad cristiana y el cristianismo, y creer que entre los cristianos existen también formas de fanatismo como los que hoy en día encontramos en el Islam. Esto lo señalé recientemente y lo repito. La evidencia, hermanos, la evidencia clara que tenemos es que el cristianismo solamente encuentra en quienes asesinan y matan en nombre de Cristo deformaciones, ya sea en el pasado histórico, y que en consecuencia hay que entenderlas en su contexto histórico, ya sea como totales anomalías hoy en día. Alguien por ahí decía, el atentado más terrible doméstico antes del 11 de septiembre fue producido por un católico, Timothy McVeigh. Timothy McVeigh era un loco. Nadie se ha puesto a decir, por ejemplo, que el hijo de Sam, este asesino en serie en el noreste norteamericano, porque era judío, hay que atribuirle las matanzas a los judíos, o que tratar de encontrar en el pasado originalmente de denominación religiosa para justificar que estas personas actuaron como si fueran asesinos en nombre de su autoridad religiosa. Timothy McVeigh jamás en su vida mencionó su ser católico para justificar la destrucción que realizó en la oficina federal en la ciudad de Oklahoma. Entonces, nos tiene que quedar en claro, hermanos, que quienes pretenden establecer una equivalencia entre la barbarie cometida sistemáticamente por el Islam por personas que reclaman ser islámicas, que son numerosas, que reciben un apoyo masivo en organizaciones islámicas, como el reciente atentado en Noruega, por ejemplo, es un fenómeno que cuestiona el Islam y que obliga a las facciones moderadas en el Islam a hacer una interpretación distinta de su propia religión. Porque lamentablemente quienes cometen los horrores que están cometiendo actualmente, ciertamente lo hacen en el nombre del Islam y, peor de todo, con justificaciones clarísimas en los pasajes del Corán. Y esto se convierte en un desafío que tenemos que comenzar a enfrentar con más radicalidad y que solamente vamos a enfrentar cuando pongamos fin a la corrección política que hoy en día nos impide aceptarlo. Que tengas un buen día.